Sefer, de libros y autores. Recibimos en Radio Sefarad a Laura Miró Bonim. Bienvenida, Laura. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte aquí para hablar de tu libro La contemporaneidad sueta. Perdón por mi mal acento mallorquín. Sí, no te preocupes. Laura, con esos apellidos parecías destinada a escribir este libro. Sí, de hecho, la verdad es que es una motivación importante lo de mis apellidos, porque siempre he escuchado mucho en casa hablar un poco de lo que son los chuetas, pero a la vez que he escuchado hablar sobre lo que eran los chuetas, siempre de manera sarcástica, con algo de broma, también los más mayores en mi casa me decían, siempre que pronuncian la palabra chueta, lo hacen en voz muy baja, ¿sabes? Eso da indicios de que algo todavía sigue candente, ¿no?, en Mallorca. Todavía, ¿eh? Pero tú comentas en tu libro, es uno de los puntos importantes, cómo ese estigma de alguna manera ha desaparecido, pero quizá no por las causas que tendría que haberlo motivado, ¿no? Claro, mi análisis de alguna manera es decir, las nuevas generaciones hoy en día no saben nada sobre el tema chueta aquí en Mallorca y más que nada lo que ha pasado es que se ha ido olvidando, e igual como se ha configurado como una sociedad así más multicultural, más razas, más religiones, pues se ha ido aceptando a los chuetas. Y también no sé si sabes que, bueno, en Mallorca la sociedad es muy intolerante de por sí, como es algo un poco característico de aquí. Y de alguna manera se ha ido sustituyendo. En vez de fijarnos en los chuetas, igual nos fijamos en otras culturas para de alguna manera siempre despreciar a alguien. Bueno, no crean que no te quito la razón, pero también Mallorca es un pueblo y una ciudad maravillosa y una isla que también comentas en el libro, Laura, se aleja del resto en lo que tiene que del resto de las Islas Baleares en lo que tiene que ver con esa persecución a los chuetas. Es una característica única de Mallorca. Sí, de hecho es que el tema chuetas tan particular aquí llama tanto la atención de la gente que viene aquí por eso precisamente, porque es una cosa que no se ha repetido en ningún lugar del mundo de la misma naturaleza ni nada. Incluso en las otras islas tampoco no se fijan en los apellidos para ver si alguien tiene procedencia judía o no. Es una cosa absolutamente de aquí. A veces me preguntan, ¿y eso por qué? Pues es casi una pregunta filosófica, podemos decir, porque podemos lanzar hipótesis, pero realmente no sabemos bien el motivo exacto. A ver, es verdad que hay unos intereses igual de la Iglesia en ciertos momentos y también de la aristocracia, pero claro, también podría haberlos en otros lugares y aquí se ha dado particularmente. Y hablando de esta particularidad y de esta persecución única, es curioso, y también lo reflejas, cómo este tema no había sido tratado nunca en Cuadernos de Historia Contemporánea de las Baleares, que es precisamente de donde parte la edición de tu libro. Sí, la verdad es que me ofrecieron como hacer una síntesis, porque claro, al ser una colección que trata la historia de las Islas Baleares, pues un tema tan particular tenía que tener cabida ahí, ¿no? Y también se ha aprovechado para lanzar un poco la edición un poco diferente, más atractiva, y se ha aprovechado con este tema que aquí, a pesar de lo que te digo, de que es un tema que está muy escondido y todo eso, es un tema que tiene mucho tirón, le interesa mucho a la gente aquí. Hablas de ese criptojudaísmo, de ese esconderse, se esconde el tema de los chuetas, pero también apuntas que los propios chuetas se recluían y se escondían. También, tenían sus motivos, ¿no? Sí, yo creo que era como una forma de autodefenderse, ¿no? Ellos se sentían seguros dentro de lo que habían sido los guetos que habían ocupado sus antepasados, porque ahí, a pesar de que eso también les situaba como diana fácil, pues yo creo que entre ellos también existía como un sentimiento de que pertenecían al grupo chueta. Y así, pues poco a poco, sobre todo se puede ver en la época contemporánea cómo van creando asociaciones, grupos para darse ayuda entre ellos, ya que el resto de los mallorquines pues no veía con buenos ojos relacionarse con ellos. También los matrimonios y esa calle Platería que estaba ocupada principalmente por los chuetas. Sí, yo digo que creo que es lo más paradigmático de aquí precisamente es eso, ¿no? El tema de la conservación de la calle Platería.
yo puedo decir que he vivido, en cierto modo, un poco aún el esplendor de la calle Platería. Cuando yo era pequeña, había un montón de joyerías en esa calle. Pero yo, claro, si nos ponemos 40 años atrás, incluso el hecho de que solamente hubiera chuetas ahí dentro con sus negocios, pues la hacía muy particular y los turistas se interesaban mucho por ello. De hecho, mi padre tenía una joyería ahí y mi familia está trabajando también por ahí y me dicen muchas veces que muchos turistas se interesaban por el tema chueta y precisamente preguntaban a ellos. Y unos se lo tomaban de mejor forma que otros, la verdad. Y Laura, ¿tú te reconoces como chueta? Vale, yo lo digo siempre. Creo que hoy en día estoy en una posición muy cómoda porque ya nadie me dice nada por mis apellidos, casi ni saben lo que son los chuetas, sobre todo entre la gente joven. Y de alguna manera creo que estoy un poco, ¿no?, en deuda con esta gente que igual que lo pasó mal en los siglos XIX, XX también, y de alguna manera pues poder dar a conocer, difundir los conocimientos sobre eso y acercarnos a los más jóvenes es como se puede remediar un poco este asunto. Uh-huh. Una injusticia que hasta hace muy poco no se ha querido de alguna manera paliar, ¿no? Ha habido algún que otro homenaje, se ha descubierto la placa, una placa en homenaje a los chuetas ajusticiados por la Inquisición. ¿Qué te han parecido este tipo de iniciativas? Y si crees que esta ola de reivindicar lo chueta o de compensar el daño infringido va a continuar o no. Vale, yo creo que es muy positivo todo esto, todos estos hechos simbólicos que se han hecho, pero si me permite ser un poco crítica, creo que lo que realmente se necesita es lo que te decía, de difundir realmente este conocimiento y llegar a las generaciones más jóvenes, por lo que decimos siempre, de que hay que aprender de la historia, ¿no? Y una de las cuestiones pendientes sigue siendo como en Palma existe un centro de interpretación de las juderías, pero que tiene una exposición permanente, pero realmente las actividades que se desarrollan son muy pocas. Y desde ahí sí que creo que tendría que ser un centro neurálgico donde la gente se pudiera aproximar para realmente conocer en detalle cómo fue esa historia y también tanto especialistas como gente que tenga menos formación en ello. Hablas también, vamos a comentar algunos aspectos del libro, algunos aspectos particulares, esos sanbenitos que se colocan en la iglesia de Santo Domingo, que no puede estar más vinculada con la Inquisición por los dominicos. Cuéntanos eso, por favor. Sí, eso seguramente es una de las cosas menos conocidas. Cuando intentamos buscar explicación a por qué esos apellidos, hay que decir que los episodios más trágicos aquí en Mallorca fueron en 1691, ¿no? Esos autos de fe de los 37 chuetas que murieron en la hoguera y 3 de ellos quemados vivos al no querer renunciar al judaísmo. Así, a partir de ese momento, pues hubo la voluntad de que se perpetuara el miedo, ¿no? Y dos aspectos son los más importantes en ese sentido. La publicación de la Fe Triunfante del jesuita El Pare Garau, donde se hace como una narración muy escabrosa para infundir miedo a la población de lo que pasa si te desvías del dogma de la Iglesia, ¿no? Y el otro sería eso que tú precisamente detallabas, que se colgaron en el convento de San Domingo los sanbenitos ahí con los apellidos para que la gente identificara cuáles eran aquellos que habían sido culpados por la Inquisición. Y también, eso lo comento en mi libro, que es una cosa un poco que también está un poco olvidada, es que en 1820, con el trienio liberal, como los chuetas con el liberalismo sentían que podían de alguna manera abandonar ese ostracismo que vivían, pues entraron furiosos ahí en Santo Domingo y fue cuando ellos arrancaron eso, como de alguna manera para que se olvidaran esos apellidos y se pudiera olvidar el estigma, aunque precisamente no pasó eso, desgraciadamente. Esos apellidos que son Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tanongui, Valentí, Valleriola y Valls, esos apellidos que ahora tú quieres reivindicar y que también llevaban personas importantes y destacadas, como por ejemplo Mateo Martí. Háblanos de él, por favor.
Sí, Mateo Martí es un personaje chueta muy particular. Bueno, sabemos que Mateo Martí era conocido también como Ateo Martí por su vertiente anticlerical, ¿no? Él demostraba cómo estaba en contra de la Iglesia ya en su propio nombre. Es muy importante que en 1931 hacían 240 años de que se habían producido los autos de fe de 1691. Y un grupo que era dirigido precisamente por Ateo Martí, intentaron hacer homenajes a estas víctimas de la Inquisición. Tenían la Liga Laica y desde ahí pues querían como rendir homenaje a los chuetas. Y es muy curioso también como personajes que no eran chuetas, como Gabriela Lomar o Aurora Picornell, en esos momentos también reivindican el hecho chueta, ¿sabes? Como en esos momentos de progresismo en la Segunda República, pues es un tema bastante recurrente. Sí, y que desconocíamos, la verdad, esos personajes chuetas tan significados también a la hora de fomentar, por ejemplo, el movimiento obrero. Sí, exacto. Él también sería un representante de ese movimiento obrero y también de la masonería, como también muchos chuetas participaron en logias masónicas y precisamente por ese componente tanto en obrerismo como en masonería luego fueron represaliados por el franquismo. No podemos decir que hubiera represalias por ser chueta, pero sí por el tema del obrerismo o de la masonería. Ya nos has expresado, Laura, tu deseo de que este libro sobre todo llegue a los más jóvenes. Esperamos que sea así. Te agradecemos muchísimo que lo hayas escrito y que nos lo hayas contado aquí en Radio Sefarad. Vale, muchas gracias a vosotros.